Saludos, estimados estudiantes de sexto grado de secundaria. Bienvenidos en esta oportunidad a nuestro canal y hoy vamos a dar las últimas orientaciones relacionadas con las 4 pruebas nacionales que serán objeto de evaluación en este año 2024. Soy Juana la Antigua. Lo primero es que ya ustedes saben que los estudiantes de la modalidad técnico profesional académica y la modalidad de arte van a ser evaluados con 2 asignaturas por cada día, el 18 de junio, matemática y ciencias sociales, mientras que el 19 de miércoles 19 asumiremos lengua española y ciencias de la naturaleza. También debemos recordar que cada pregunta de cada una de las asignaturas objeto de prueba nacional va a partir de una imagen o de un texto. En este caso, en lengua española, por ejemplo, se partirá de una imagen, de un texto, mientras que cuando hablaríamos de gráfica, de dibujo, etcétera, nos estaríamos centrando más bien en el área de ciencias de la naturaleza y matemáticas. Recordemos también que cada uno de los ítems o preguntas va a tener 4 opciones, 3 respuestas que no son las adecuadas y una que es la correcta. Y hablando de esas 4 opciones de cada ítem, una importante orientación que debemos dar es que producto de los repasos que ustedes han tenido con sus maestros correspondientes, repasos, los videos que han visto en las redes sociales, videos para orientar estas determinadas asignaturas, ya usted sabe que producto de todo lo anterior, usted puede descartar 2 respuestas de cada ítem y concentrarse específicamente en dos alternativas. Pero es importante que nos aseguremos cuáles son esas 2 alternativas que nos vamos a quedar para que podamos después seleccionar una. Ojo con algo, si no estás seguro o segura cuál es la respuesta, sencillamente en tu cuadernillo puedes escribir, ponle ojo y sigue ganando tiempo trabajando con las demás preguntas. No se te ocurra ponerla en la hoja de respuesta y después percatarte de que cometiste un error y borres, porque el riesgo de que te salga nulo ese aspecto es muy alto, porque la hoja de respuesta está leída por un lector óptico y cualquier error te la da por nula la respuesta. Mucho cuidado con eso. Miren acá, por ejemplo, aquí tenemos un ítem que dice, que aquí dice cuál es el acto de habla, esto es de lengua española, cuál es el acto de habla que está presente en esta frase, que es propia de un texto que se tomó para la prueba nacional. El punto A dice afirmación, el B petición, C orden y D interrogación. Si leemos acá, deja de poner mente al celular y métete en afanes y trapea un poco tu casa antes de que llegue tu marido, antes que llegue tu marido. Si tú te das cuenta, no hay una pregunta. Tampoco vemos que se está firmando ninguna información. Lo que sí no podemos centrar en que o hay una petición o hay una orden. Por lo tanto, descartamos inmediatamente afirmación, interrogación y nos concentramos en la respuesta C y B o B y C. Y vemos que no es una petición, deja de poner. Y cuando le dice métete en afanes, es una orden que le está dando. Así usted va a hacer en los 4 cuadernillos, en cada uno de los ítems que tienen 4 alternativas. Descarta 2, te concentra en 2. Y de esas 2 puedes extraer una. Pero hablando de las respuestas que podemos encontrar en las 4 pruebas de este año escolar, ¿qué podemos decir? Lo primero es que en las 4 asignaturas vamos a encontrar respuestas literales, es decir, fáciles de llenar,
facilísima, que no tienes que analizar demasiado. Por ejemplo, en lengua española se te dice en el párrafo tal qué significa el término tal o qué es lo opuesto de tal término. Y tú inmediatamente encuentras la respuesta. Miren acá un ejemplo de una respuesta literal. Lo opuesto, es decir, ¿cuál es el antónimo para el término despenalizar? El antónimo, buscamos que, aquí vemos que legalizar, permitir y aprobar prácticamente significa lo mismo que despenalizar y que en este caso es una respuesta tan literal que tú sabes que lo contrario es prohibir. A esto le llamamos entonces eh, una opción literal, fácil de llenar. Por lo menos, gran parte de las respuestas tienden a ser literales en la prueba nacional, pero valen menos puntos. Aquí tenemos también que vamos a encontrar una respuesta inferencial, es decir, en lengua española se tomará en cuenta, es como si se parte de un texto, la introducción, desarrollo y conclusión. Te preguntarán aspectos que tienen que ver, en este caso, con la introducción del texto de que es objeto de lectura o del desarrollo o de la conclusión. Y tú inmediatamente solamente vas a pensar un poquito más que en la respuesta literal. Pero son informaciones que tú vas a encontrar ahí mismo, que no vas a tener que pensar de forma excesiva. Miren este ejemplo en lengua española. ¿Cuál es la intención principal del autor del texto? Ahí se partió de un texto, que no lo podemos colocar acá, pero se da a entender que fue de un texto. Dice, persuadir sobre la importancia de la educación sexual, describir las diferentes posturas sobre el aborto, argumentar a favor de la despenalización del aborto, explicar las consecuencias económicas del aborto. Esta respuesta inferencial, producto de la lectura y de la comprensión del análisis que hiciste, no tan profundo, tú inmediatamente puedes encontrar cuál es el propósito que se encuentra en toda la lectura. Pero la intención, dice la intención principal. A esto le llamamos respuesta inferencial, que no hay que pensar de forma excesiva. Tenemos la respuesta crítica. Bueno, volviendo a la respuesta inferencial, por ejemplo, en la respuesta inferencial vale más que la respuesta literal, vale más que la respuesta literal, mientras que la respuesta crítica implica que tú vas a relacionar la experiencia que tú tienes como persona, como estudiante, todo el cúmulo de conocimiento que tú puedas tener, las informaciones que tienes, con una opinión, con una crítica, con un análisis que tú puedas hacer, incluso comparando esas experiencias con la información que ofrece el texto. En este caso hay un mayor nivel de complejidad, pero estas son las respuestas que más valen en la prueba nacional. Ahora la vamos a encontrar en menor cantidad dentro del texto o dentro del cuadernillo. Aquí tenemos un ejemplo. En la lectura, ¿qué se puede inferir sobre la postura del autor? Aquí se está partiendo del texto, de un texto de lengua española, del cuadernillo de lengua española. ¿Qué se puede inferir sobre la postura del autor respecto a las creencias religiosas en el debate del aborto? Ahí se le dan 4 opciones. Cree que las creencias religiosas deben tener un papel central. Piensa, ustedes deben creer, piensa, considera, apoya. Esto tú tienes que relacionarlo con el contenido que ofrece el texto, pero también te hace pensar a ti y te hace dudar entre una respuesta y otra. Estas opciones, si te dan dificultad para llenarla, mi sugerencia es para las 4 asignaturas objeto de prueba nacional, que la dejes para último, que te concentres en las respuestas literales e inferenciales y con el tiempo restante te concentres en esta. Yo creo que hasta aquí hemos llegado.
con estos repasos. Muchísimas gracias.